Bueno, buenos días para las personas que van ingresando. Ya tenemos un grupo importante de asistentes. Les agradecemos mucho su puntualidad, su participación y esperamos que nos puedan acompañar durante toda la sesión. Sabemos que puede ser un poquito larga, pero a su vez interesante. Un punto de introducción, puedo irles comentando que esta sesión va a ser grabada. Vamos a tener disponibilidad de ella y también de algún material que se va a exponer, por lo cual vamos a enviarles luego por correo electrónico la forma como pueden acceder a esta información, de dónde pueden descargar la presentación y de dónde podrán descargar también el material. Queremos entonces invitarlos a que se registren, que coloquen su nombre, su correo electrónico para que podamos compartirles esa información. Para aquellas personas que han ingresando, les estabas comentando que esta sesión va a ser grabada, entonces por favor, tenerlo presente por el tema de la ley de protección de datos. No vamos a procurar no divulgar acá nada que esté en contra, digamos, de la ley de protección de datos. Asistentes, buenos días para todos. De parte de Global Tech, nos sentimos honrados de contar con su presencia. Agradecemos su puntualidad. Esta pues es un poco la presentación del evento que tenemos. Eh, puedo hacer algunos comentarios en estos momentos. Como lo decía al comienzo, queremos agradecerles a todos ustedes su participación, queremos agradecerles su puntualidad. Este año Global Tech está cumpliendo 30 años, como lo veían de pronto en, en el paso de la grabación. Hemos diseñado esta conferencia y la hemos titulado La IA y la seguridad en la automatización inteligente. Hoy en día, pues Eso. todo ya que estamos usando la IA para todo para todo tipo de soluciones, desde escribir una hoja de vida, desde escribir textos, cartas, correos electrónicos, para que nos hagan parecer un poco más coherentes, inteligentes en lo que escribimos. Y todo esto trae unas grandes Y me da ventajas, uno preferente. unos grandes beneficios. Por ejemplo, uno de los grandes beneficios que trae la inteligencia artificial es que ya el RPA se ha venido quedando, el RPA tradicional de instrucciones, etcétera, se ha venido quedando un poco obsoleto porque ya hay agentes inteligentes que pueden estar reemplazando eh, a esos bots que tradicionalmente se hacían. Pero esto también trae riesgos. Todos hemos escuchado de los beneficios de la inteligencia artificial, pero también hemos escuchado de riesgos. Personas que en algún momento comparten una base de datos, por ejemplo, para obtener algún tipo de información o para escribir una carta, para escribir un documento o para escribir un programa, una aplicación, un código y están compartiendo sin quererlo, probablemente inocentemente, información confidencial que luego va a ser utilizada dentro de las bases de datos de la inteligencia artificial. Es por eso que hemos dado a esta conferencia este título, La IA y la seguridad en la automatización inteligente. Como lo comentaba brevemente, GlobalTech está cumpliendo este año 30 años de vida. Tenemos clientes en toda Colombia, clientes en todo sector, no solamente en gobierno, sino en sector privado. También contamos con clientes importantes y hemos tenido clientes importantes en regiones como, o en países como Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago, Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana, entre otros. Tenemos una buena presencia
no solamente ofreciéndole a nuestros clientes temas relacionados con ciberseguridad, sino también con automatización inteligente. Hoy, aparte de yo, que soy el que estoy hablando, mi nombre es Pedro Muñoz, soy el director general de la compañía, y discúlpenme que mi nombre primero, nos acompañan Nelly Salamanca, que es la directora comercial de la compañía, y también contamos con un grupo comercial, eh, dentro de los cuales se encuentran Diana González, Maribel Franco, Dana Rodríguez, Julie Garzón, Jenny Vaquero y otras personas que más adelante seguramente vamos a estar presentando. También en el chat hemos dejado un link de evaluación para que por favor nos retroalimenten con la presentación, nos den sus opiniones y también al final de la charla estaremos rifando un kit de un libro que escribió uno de nuestros expositores que ahorita presento con unos elementos que vamos a estar obsequiando. Entonces, por favor, no duden en contestar esta evaluación que, como les digo, nos va a enriquecer y a su vez también pues vamos a tener un detalle para con los ganadores de esta rifa. Eh, para la sesión de hoy vamos a contar con la presencia de dos personas que seguramente muchos de ustedes ya reconocerán. Contamos con la presencia de Omar Becerra, que es nuestro director de servicios, Services Director. Omar Becerra es un máster en ciberseguridad, quien va a estar enfocando la primera parte de la presentación precisamente en los temas de los riesgos, de los cuidados y las prevenciones que debemos tener en el tema de el uso de la IA y probablemente también en su interacción con la automatización inteligente. Otra persona mucho más conocida, no solamente en el ambiente nacional, sino podemos decirlo internacionalmente, es Armando Carvajal. Armando Carvajal, aparte de ser socio de la compañía, es el director de innovación, Innovator Director, Innovation Director, y además Armando es máster en ciberseguridad también y especialista en todo lo que tiene que ver con automatización inteligente. Armando también cuenta con galardones como ser un train de trainers para un fabricante que nosotros representamos que se llama Automation Anywhere. Y Armando va a estar presentando ya novedades con respecto a la IA y su interacción con la automatización inteligente. Entonces, por favor, no duden en colocarnos cualquier consulta que tengan en el chat. Allí también van a tener un QR en el cual pueden mm, descargar el cuestionario y los invitamos a todos ustedes para que nos sigan en LinkedIn y para que también nos sigan en Instagram, menos usado, pero pues también lo usamos. En LinkedIn nosotros normalmente estamos colocando documentos, artículos, eh, presentaciones, etcétera, que estamos compartiendo con todos ustedes. Nuevamente, para todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Aquí tienen los QR de nuestra página web, de LinkedIn, de Instagram y de YouTube, para que, por favor, si nos pueden seguir, será muy grato para nosotros contar con con su presencia. Entonces, los dejo con Omar Becerra, quien va a iniciar con el tema de los riesgos y el uso de la IA. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muy buenos días a todos por participar en esta charla del día de hoy. Eh, Me presento, muchos de ustedes, como lo mencionaba Pedro, ya me conocen, hemos trabajado en algún punto en algunas de sus organizaciones, eh, en temas consultivos o en temas de implementación de plataformas de seguridad de la información. Am, la idea entonces, en este caso, en esta charla introductoria que vamos a abordar, es precisamente lo que nos comentaba Pedro. Ante el uso masivo de las plataformas de inteligencia artificial, especialmente sobre plataformas de inteligencia artificial generativa, donde la mayoría de nosotros
que no somos ajenos, digamos, a ese avance, pues obviamente hemos empezado a utilizar. Sin embargo, desde el punto de vista de riesgos de las organizaciones, muchas de nuestras organizaciones no están aún preparadas o no están aún alineadas con los usos, digámoslo así, adecuados de este tipo de tecnología. Y obviamente, algo similar a lo que sucedió en pandemia, que muchas organizaciones no teníamos dentro de nuestros mapeos de riesgos una situación como esa. Y acá, a pesar de que ha venido teniendo un crecimiento, llegó, como dice Pedro, un día me acosté y apareció ChatGPT, al otro día me acosté, apareció Copilot, al otro día, cuando me desperté, existían N plataformas de inteligencia artificial creadas, obviamente, para poderle sacar provecho a ese tipo de tecnología y poder apoyar a los procesos internos dentro de las organizaciones. Sin embargo, como bien lo sabemos, tenemos unos riesgos que están asociados y que muchas veces no logramos identificar adecuadamente o no tenemos mapeados dentro de nuestros sistemas de riesgos. Vamos a ver en este slide unos casos de interés. Yo sé que hay muchos acá y que vamos a tener también muchas referencias. Uno de los primeros casos que fueron reportados, como lo pueden ver, le sucedió a Samsung Electronics, donde algunos de los usuarios, digamos, buscando mejorar parte de su trabajo, cargaron información confidencial de la organización y que obviamente eso, al no estar controlado, al ser una información que si no tiene los controles adecuados puede caer o puede ser publicada, como en el caso que sucedió acá. Y obviamente eso va a tener un impacto en la organización. En este caso, eh, se adelantó o se fugó la información en relación a la difusión de tecnologías que venían desarrollando dentro de la organización, que no debieron estar expuestas en ese momento, sino que obviamente hacen parte de la estrategia de la organización y que cuando ocurre ese tipo de situaciones, va a tener un revés, va a tener un impacto, va a tener una consecuencia, que es parte del riesgo lo que se hizo a través de los usuarios. Muchas veces ese tipo de situaciones no son um, originadas, digámoslo así, de forma malintencionada, sino que debido a que no tenemos gobierno, a que no tenemos eh, las buenas prácticas y no hemos empezado a trabajar con nuestros colaboradores, tenemos ese tipo de situaciones. En el segundo, una plataforma de IA que se ha venido viralizando, que se ha venido integrando mucho en el día a día en todas las organizaciones, esta IA de DeepSeek. Todos sabemos que esta IA es de origen chino, ¿listo? Acá nos dice que tuvo expuesta información de los historiales de chats, palabras claves, claves de APIs que se estaban utilizando para consumir esos recursos. Y la falla radicaba básicamente en que sus bases de datos o una base de datos estaba publicada y no tenía una contraseña para proteger la información. Uno diría acá, pues, pucha, definitivamente usar tecnologías chinas no es bueno, no es conveniente, es lo peor. Pero sin embargo, si ustedes buscan también información de incidentes, en este caso de publicación de información, pueden encontrar que también Microsoft, a través de desarrolladores de Copilot, expusieron, si mal no recuerdo, 36 o 38 terabytes de información interna de unas imágenes de unos discos duros. Entonces, dense cuenta que hay riesgos asociados al uso de tecnologías que muchas veces no son producto de la misma tecnología, sino de la falta de concientización o de sensibilización hacia las personas. Obviamente sí hay
fallas en los controles tecnológicos, pero no por ser, en este caso, una tecnología china, necesariamente siempre va a ser mala. En el caso eh, eh, de Microsoft, de Copilot, tuvieron una situación similar. ¿Cómo es la situación actual en Colombia? Mm, yo creo que, como les decía al inicio, ninguno de nosotros es ajeno al uso de estas tecnologías. ¿Quién de nosotros no ha utilizado ChatGPT, DeepSeek, Copilot, cualquiera de estas IA, en usos básicos, en ayúdame a redactar, tengo estas ideas, ayúdame a organizarlas y pues obviamente esto nos va a generar una gran ayuda a nosotros porque muchas veces nosotros desde el punto de vista tecnológico tenemos una formación y tenemos una organización, digamos, interna nuestra muy estructurada. Y muchas veces se nos complica, por ejemplo, cuando necesitamos escribir planes, cuando necesitamos escribir algo con mucha carne, como se dice, se nos complica a nosotros la vida. Y herramientas como esta nos van a dar una mano para generar ese tipo de datos. ¿Cuál es el inconveniente? Como dice acá, los temas de fuga de información sobre todo. Si nosotros no contamos con políticas claras, con controles muy bien establecidos, se nos pueden estar presentando fugas de información. No tenemos claro la información que estamos cargando a estas plataformas de IA si está siendo debidamente protegida. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Copilot con Microsoft, hay ciertas condiciones, hay mm, unas restricciones para cargar, para descargar información, pero hay otras plataformas de IA que definitivamente no lo tienen. No sabemos si nuestra información la están utilizando para generar o para potenciar, digamos, los algoritmos también de inteligencia artificial base que están utilizando. También hay configuraciones, en el caso de ChatGPT, por ejemplo, donde yo le puedo decir no utilice los datos que estoy cargando para entrenar, digamos, los algoritmos principales. Sin embargo, estas son opciones que están por allí escondidas, que muchas veces no dicen explícitamente eso, sino que, entre comillas, lo disfrazan con una característica diferente. Si miramos acá, estamos hablando de que, según Deloitte, solo el 27% de las empresas que han adoptado este tipo de tecnologías tienen políticas y las están cumpliendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el restante 77% de las empresas? No lo hemos hecho, no tenemos políticas, no tenemos controles. Entonces, ese vector de fuga que se puede configurar por el uso de este tipo de herramientas es bastante alto. Yo tengo virtualmente la capacidad, por ejemplo, de subir un informe financiero a una IA, hacerle preguntas en relación a esa información financiera y la IA pues obviamente tiene la capacidad de responder esas preguntas que estoy haciendo. Entonces tenemos ahí efectivamente ese riesgo. Esa información financiera que cargué, debí haberla cargado dentro de las buenas prácticas de la organización o dentro de las políticas de la organización se establece que yo pueda hacer ese tipo de carga de información o definitivamente no debería estar haciendo ese tipo de, de carga de información. ¿Sí? Eso es uno de los parámetros más importantes y que de pronto redundan en esa preocupación actual en las organizaciones. Alrededor de todo esto, entonces, tenemos algunos retos, digamos que sacando de diferentes fuentes, concentramos la mayoría de las preocupaciones que tienen eh, todos los niveles ejecutivos de las organizaciones, sobre todo aquí en Colombia, y tenemos estos retos, digamos, que se están presentando actualmente para todas las organizaciones y sobre todo en la parte normativa, en la parte de gobierno,
eh, con una arista, digámoslo así, con un vector hacia la parte de tecnología, pero es más el grueso, digamos así, de la responsabilidad se centra más en la parte de gobierno y en la parte normativa al interior de las organizaciones. Uno de ellos, y creería que es el más importante, la parte de fuga de datos confidenciales, que ya lo hemos nombrado, datos que los usuarios puedan estar cargando a estas plataformas que redunden en una fuga de información confidencial. La generación de contenido malicioso. Digamos que esto viene muy de la mano, sobre todo de herramientas que pueden existir, digamos así, en la web oscura, en la dark web, que permiten generar ataques mucho más precisos, mucho más exactos, mucho más afinados, ¿sí? Que si lo estuviera generando una sola persona. Y digamos que por ahí, de la manito, aunque no está especificado acá, también los riesgos asociados al sesgo de la información que pueden estar generando las plataformas. Ah, eh, Uno de las recomendaciones también que se deben realizar siempre que yo utilice plataformas para generar algún tipo de contenido es siempre revisar la información que está tomando, las fuentes que está utilizando y obviamente la información que me está generando. Muchas veces las plataformas inventan, por decirlo así, cosas que no necesariamente son reales o podrían estar eventualmente sesgados o influenciados por cualquier tipo de información. Eso en ese paso 3, que es la falta de transparencia en los manejos de datos. Entonces, por un lado, que no tenemos muy claro qué pasa con la información que nosotros estamos cargando y por otro lado, ese sesgo o esa influencia que pueden tener esos motores al generar o al devolverme información que están generando. Los ataques de ingeniería social mejorados, eh, muy de la mano con la clonación de imagen, la clonación de voz. Eh, de los casos que veíamos anteriormente, también vi un caso de una empresa que había perdido, no recuerdo el nombre, como 26 millones de dólares, porque las personas habían sido víctimas de un ataque de ingeniería social donde recibían una llamada de un alto ejecutivo solicitando hacer unos movimientos de dineros y lo que estaban recibiendo era una llamada de un atacante que estaba clonando la voz de, de, de este ejecutivo. Entonces, esos ataques también de ingeniería social se están creciendo, están siendo mucho más avanzados, están siendo mucho más sofisticados, apoyados también con las plataformas de inteligencia artificial. Puntos delicados en este momento para nosotros, la parte de regulación y cumplimiento normativo. Digamos que al interior de las organizaciones, como lo veíamos anteriormente, menos del 30% de las organizaciones ya tienen o ya contemplan por lo menos políticas de uso correcto o de uso adecuado de este tipo de plataformas. Y por ahí, digamos, como un efecto colateral, la parte de tecnología apoyando a, a las áreas de cumplimiento con plataformas como eh, DLPs, filtros web, digamos, dependiendo eh, el core del negocio de cada una de las organizaciones y de lo que vea la misma organización en relación a sacarle provecho a este tipo de plataformas de inteligencia artificial. Y como parámetro final, y no menos importante, yo creo que es de los más importantes, obviamente, generar la conciencia, generar la sensibilización a los usuarios finales, generar capacitaciones, obviamente, en temas de seguridad, en temas de cumplimiento, en temas regulatorios, para que los usuarios que en el caso que estén o que tengan acceso a plataformas de IA generativas o cualquier tipo de plataforma de inteligencia artificial, sepan
cómo subir datos, si es que los tienen que subir, sepan cómo hacer las consultas, sepan en el caso de, por ejemplo, de cargar datos, cómo deben cargar datos que sean anonimizados de forma tal de que no se eh, pueda identificar que esos son datos personales relacionados con un humano o que son los datos exactos, por ejemplo, financieros de mi organización. Entonces, poder tener, digamos, esa capacitación y poder lograr hacer que las personas sean conscientes en que no deben estar entregando esa información a una inteligencia artificial. Si anteriormente nosotros entrenábamos a las personas en decirles, no abran un correo, no entreguen su información, no manden los adjuntos, no envíen, no le entreguen información cuando le hagan una llamada, no haga este tipo de cosas. Hay que hacer un reforzamiento de esos comportamientos para lograr que los riesgos, en este caso asociados a una fuga de información, a una afectación legal, por ejemplo, sean mitigados y que la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de materialización de ese riesgo, pues obviamente sea menor. Hablando de, hablando de riesgos, entonces, mm, nosotros cuando hablamos de un riesgo, en el caso de Global Tech, nos alineamos con la metodología que nos facilita el C-RISC, donde hablamos siempre de una afectación, ¿cierto? De un impacto o eh, sí, una afectación, un impacto, eh, algo que puede estar ocurriéndole a la organización, sea los activos o sea los objetivos de negocio. Además, asociados a una amenaza, que recuerden que la amenaza es un evento externo a la organización, a los activos, a todo, que puede desencadenar en la afectación, digamos, de algo dentro de la organización. Y todo eso siempre va a estar causado o va a estar enlazado también con una vulnerabilidad dentro de la organización. Para el caso de las plataformas de inteligencia artificial, digamos que la mayoría de los riesgos están asociados sobre todo al pilar o se me fue el nombre en este momento, sí, uno de los pilares, una de las propiedades de la información que es la confidencialidad. Hay obviamente afectación en el caso de la integridad, en el caso de que no se esté generando, por ejemplo, información eh, inadecuada o sesgada, como lo hablábamos anteriormente, pero los riesgos más significativos, los que tienen un mayor impacto, están alrededor de la confidencialidad. Por ejemplo, sanciones económicas, ¿sí? Sanciones legales, pérdida de reputación, en este caso, por una divulgación no autorizada, ¿cierto? Que sería esa fuga de información y que normalmente está causada por este tipo de situaciones. Fuga de información por error involuntario, que puede estar asociado obviamente a esta situación de las plataformas de inteligencia artificial. Yo no sabía, yo pensé que podía cargar toda la información financiera de la organización porque me parece chévere simplemente decirle, oiga, cuénteme por qué perdimos o cuál fue el porcentaje de pérdida en tal línea de productos en este año respecto al otro año. Preguntas de ese estilo que obviamente si yo las voy a hacer manualmente me toca sacar mi cuadrito en Excel, ponerme a calcular, ponerme a revisar cómo genero esa información, mientras que si le pregunto esos datos a una inteligencia artificial lo voy a tener mucho más rápidamente. Fuga de información malintencionada, digamos que ese no es tan, tan aplicado en este momento. Lo mismo en malware, pero sí podría aplicar en ingeniería social. Entonces, siempre que nosotros redactamos un riesgo, recuerden, tenemos un impacto o una afectación, tenemos una amenaza y tenemos una vulnerabilidad. ¿Listo? Una vez tenido esto, tenemos
el ejemplo, un par de riesgos acá. Entonces tenemos un riesgo que dice afectación legal debido a compromiso de datos personales por uso indebido de inteligencia artificial generativa causada por ausencia de controles de prevención de fuga de datos. Ese riesgo tiene esas partes que les había mencionado. Entonces tenemos una afectación legal. ¿Qué afectación legal podemos tener? Podemos tener multas, ¿cierto? Podemos tener sanciones, podemos tener eh, mm, demandas, por ejemplo, por incumplimiento normativo. ¿De qué? En el caso Colombia, por ejemplo, de la ley 1581, todos los decretos que han salido alrededor de ella para hacer sus modificaciones y actualizaciones. Es muy común que desde Colombia tengamos negocios también con países europeos que nos exigen el cumplimiento de GDPR, ¿sí? Entonces, todos esos marcos legales o estos marcos normativos podrían generarme un impacto legal a mí, ¿sí? Una multa, una sanción, o sea, una afectación legal, ¿vale? La amenaza en este caso, pues es la fuga de información, ¿cierto? Derivada del uso indebido de la IA generativa. Y ese uso indebido va atado a una vulnerabilidad que es la ausencia de controles de prevención de fuga de datos. Pueden haber más vulnerabilidades. Puede ser que no tengo a la gente debidamente entrenada, que no he contemplado dentro de los planes de capacitación hablar del uso adecuado de este tipo de plataformas. ¿Mm? ¿Qué controles puedo tener para mitigar este riesgo, para reducir la probabilidad de materialización de ese riesgo? Obviamente la parte de gobierno, que es, eh, digamos, la parte más general y la parte más importante. Si yo no tengo gobierno, si yo no tengo mis políticas actualizadas, si yo no tengo de pronto procedimientos, si yo no tengo mis planes de sensibilización, como vemos que es otro control, me queda muy complicado, obviamente, aplicar y tener esos controles debidamente aplicados dentro de la organización. Habrán controles tecnológicos también. Un, una plataforma de control de fuga de información, una plataforma de DLP para prevenir que los usuarios estén cargando datos, por ejemplo, a, a estos sitios. Plataformas de DSPM, que es un poco más complejo, un poco más avanzado, digámoslo así, donde yo puedo evaluar mi postura, ¿sí? Cómo es la gestión o cómo es mi postura ante el manejo de los datos, saber dónde están almacenados, sí, qué tipo de información tengo. Otro riesgo que también podemos asociar acá, y como les digo, son ejemplos porque la cantidad de riesgo que podemos ver acá es bastante grande. Tenemos la afectación estratégica debido a fuga de información privilegiada por uso indebido de plataformas de IA generativas por ausencia de políticas de uso aceptable. Igual. Entonces tenemos en este caso una afectación estratégica que vendría asociada, por ejemplo, a la pérdida de información sensible y al perder esa información sensible voy a perder una ventaja competitiva, por ejemplo. ¿Sí? La amenaza, volvemos también nuevamente a la fuga de información como tal, y esta vez estamos hablando de políticas, uso aceptable y concientización sobre el uso de IA generativa. Igual que la anterior, digamos que los controles no necesariamente tienen que ser específicamente aplicados para mitigar ese único riesgo. Si se dan cuenta, son muy similares a los anteriores. Tenemos gobierno, sensibilización, plataformas tecnológicas como DLP, DSPM, Web Security, Email Security también, para poder reducir la probabilidad de que ocurran este tipo de situaciones. Este lo va a pasar, que es el mismo. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente un demo que hemos preparado. Este demo,
Perdón, voy a presentar acá, es que se me pierde el puntero. Listo. Este demo está muy orientado hacia una solución de punto final, una solución de prevención de fuga de información de punto final. ¿No? Tenemos aquí, tenemos aquí una máquina normal con Windows 11, si mal no recuerdo. Intento cargarlo acá directamente a ver si me permite hacer la carga. Vamos a hacerlo con este tipo de este archivo. Bueno, acá sí. Acá intenté cargar un archivo en PDF. ¿Sí? Este archivo en PDF contiene información, en este caso lo voy a mostrar acá, de un listado de estudiantes admitidos en una universidad. En este caso, la regla está configurada para que detecte nombres y números de cédula. En el caso de que encuentre ese tipo de información, esa información es bloqueada. Entonces, si yo eventualmente copio la información y lo intento cargar directamente e intento enviarlo, también me falla el envío. Si se dan cuenta, por acá apareció un pop-up diciéndome que yo no puedo hacer esa carga de información. Sin embargo, la interacción que yo hago, en el caso de que no contenga información privilegiada, pues va a seguir operando igual. Sin embargo, al intentar cargar la información confidencial, pues me va a generar una alerta y me va a generar en este caso un bloqueo. Entonces, ese tipo de soluciones que muchas de las organizaciones ya las tienen, revísenlas, por favor, hagan pruebas de escritorio para que verifiquen que efectivamente los datos que ustedes están protegiendo no necesariamente o no se deban, o no se puedan, no se deberían estar cargando en estas plataformas. Finalmente, um, en la plataforma, por ejemplo, en este caso de Forcepoint, en el DLP, obviamente vamos a tener informes y datos de lo que están haciendo los usuarios. En este caso, podemos ver los eventos, los incidentes que se generaron debido a estas actividades. Tenemos acá las acciones de bloqueo, qué tipo de información fue detectada. En este caso, por ejemplo, en el DeepSeek, acá me dice, mira, encontré nombres en español, cédulas de ciudadanía y no y perdón, apellidos, cédulas y nombres. En este caso, en este caso fueron datos en inglés, lo que les mostraba hace un momento, números de tarjeta de crédito, números de seguridad social. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se encontraron, coincidió con la regla de números de tarjeta de crédito, de datos personales en inglés y además datos personales en español, algunos nombres en español y unos posibles números de cédula también. ¿Vale? Entonces, em, digamos que el demo está orientado mucho a que con las herramientas que eventualmente nosotros ya tenemos en las organizaciones, podemos empezar a trabajar y fortalecer lo que ya tenemos implementado. Importantísimo, nuevamente, contar, ¿cierto? Contar con toda la parte de gobierno, estar seguros de que además de contar con las plataformas tecnológicas, tenemos el respaldo organizativo, tenemos puntos muy claros para, para empezar a trabajar con nuestros usuarios. Hasta ahora hemos hablado de
situaciones negativas, ¿cierto? De riesgos que nos pueden afectar de forma negativa a la organización. Sin embargo, la adopción de tecnologías de inteligencia artificial eh, no debe ser ajena en las organizaciones. Tengamos en cuenta que venimos, digamos, en una línea donde traemos muchos procesos de automatización, donde liberamos a las personas de cargas administrativas, de cargas operativas, y que ahora con tecnologías de inteligencia artificial me van a potenciar mucho más la automatización de esos procesos. Entonces, acá tenemos no un riesgo, sino más bien una oportunidad. Recuerden que en la ISO 31000 hablábamos de riesgos y oportunidades, riesgos positivos y riesgos que yo asumo para tener una ganancia o para tener una oportunidad de ganancia. En este caso, digamos que redactamos de una forma similar una oportunidad, ¿cierto? Que tenemos un efecto favorable en la estrategia debido a la adopción de IA generativas, aprovechando su potencial para mejorar la productividad y la creatividad en la organización. Esta debería ser una premisa en todas las organizaciones. Obviamente, bajo esa premisa, debemos considerar todos los riesgos que pueden estar asociados a ellas, los controles y las estrategias que vamos a seguir para minimizar esos riesgos, sin perder, y como dicen ahí, sin quedarnos del bus, sin quedarnos del tren de la IA, porque pues yo sé que hay mucho tabú, mucha información, si lo hacemos, no lo hacemos, los riesgos que conlleva. Obviamente, la adopción de cualquier tipo de tecnología en cualquier organización necesariamente debe estar asociado a ese análisis de riesgos, al apetito de riesgo que tenga la organización y si esos riesgos efectivamente que estamos corriendo, eh, los podemos minimizar y al fin de cuentas podemos lograr ese, ese efecto favorable. Finalmente, una pequeña encuesta. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes dedicados a escucharnos. No sé, Nelly, Zuli, si hubo preguntas y las podemos ir solucionando. Una pequeña encuesta que quisiéramos hacer con ustedes y es esta pregunta precisamente. Bueno, no cierro acá. ¿Implementa su empresa políticas y controles específicos para prevenir la fuga de información a través del uso de inteligencia artificial? Entonces, por favor, nos ayudan a responder, a ir respondiendo esa encuesta. No sé qué tan bueno sea. Yo creo que todos estamos procesando toda esta información porque, pues, como lo decía al inicio, tomando las palabras de Pedro, me acosté hoy y amanecí con 100 plataformas de inteligencia artificial. Am, recuerden, por favor, la mayoría de las organizaciones tienen controles de protección de fuga de información. Tendrán algunas, entre comillas, light, que son más de cumplimiento, digámoslo así, no necesariamente que sean malas, sino que tienen un nivel de granularidad eh, un poco más bajo, otras tipo empresarial como la de Forcepoint que mostramos hace un momento, que tienen también un nivel de granularidad mucho más alto y que pues nos va a ayudar a complementar la seguridad de nuestras organizaciones. Em, la parte de gobierno importantísima, adoptar estas tecnologías, adoptar las estrategias o más bien transformar nuestras estrategias para sacarle provecho a este tipo de tecnologías y obviamente las buenas prácticas que podamos tener al interior de la organización, ser muy claros con nuestros colaboradores, con las personas que trabajan con nosotros para lograr sacarle provecho a estas plataformas y reducir esos riesgos a lo que, a los que nos vemos expuestos. Muchas gracias a todos. Ahora presentamos rápidamente los resultados. Les recuerdo, por favor,
registrarse. Tenemos un 14% que dice que sí está implementando políticas, un 43% que no, 11% están contemplándolo y 31% que estamos en proceso. Entonces, tenemos un número bastante interesante. Estaríamos hablando de un 45% aproximadamente entre los que sí ya tienen y los que están en proceso, 11% contemplándolo y 43% que no, que definitivamente todavía no han implementado políticas en relación a esto. Entonces, dentro de las buenas prácticas, por favor, los que estamos en ese 43%, a apurar un poquito, meterle el acelerador un poco para que para que esa brecha, digamos, de tiempo en la que estamos expuestos a este tipo de riesgos, no nos coja la noche y no tengamos de pronto incidentes al interior de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos por su atención y continuamos con el ingeniero Armando Carvajal, como ya lo presentaba Pedro, nuestro magíster también en ciberseguridad. Actualmente es el director de innovación y está muy empapado en todos los temas de automatización de procesos y ahora el uso de la inteligencia artificial también dentro dentro de esa automatización de procesos. Los dejo entonces con Armando. Muchas gracias. Don Omar, muchas gracias. Estimados todos, gracias por el tiempo que nos están dedicando. Prometo no pasarme de los 45 minutos que me tocan y arranquemos de una vez. Entonces voy a compartirle mi pantalla. Un segundito, por favor. Uno, por favor, confírmeme alguien si ve mi mapa mental. Así es. Ya se ve. Sí, señor. Gracias. Correctamente. Bien, el tema que les voy a hablar es como la evolución. ¿En dónde vamos? ¿Dónde vamos en inteligencia artificial y seguridad de la información? ¿Dónde vamos? Entonces, voy a tocar 7 temas. Primero, ¿qué es eso de RPA tradicional? El RPA que siempre hemos usado. Dos, ¿qué son los LLM o los lenguajes grandes, ¿sí? De inteligencia artificial, de contenido generativo? Esto es muy importante. El punto 3 es lo que creemos que va a pasar en el futuro con la IA y se llama el computer use. Enseguida voy a hacer un comparativo de estas tecnologías, luego hago unas conclusiones, propongo una discusión de unas preguntas que hicimos con Pedro, por si nadie quiere preguntar, y finalmente las referencias bibliográficas de donde sacamos esta información. Repito, esto es un mapa mental que lo vamos a compartir, se les va a mandar al correo electrónico. Nuestra amiga Zully de marketing y Nelly nos van a hacer llegar a los correos electrónicos que ustedes registraron las dos presentaciones, el PowerPoint de Omar y el mapa mental mío. Bien, estimados, entonces arranquemos. Un segundito, yo pongo por aquí una alarma. Yo sé que ahí está Zully para regañarme, me hace sentir como en mi casa, pero mejor yo también lo pongo por acá. 45 minutos máximo, pongámoslo en 40, para que no se me vaya la mano. Bien. Entonces, estimados, RPA, Robotic Process Automation, o automatización de procesos a través de robots, esa fue la primera oleada en transformación digital que tuvimos. ¿Qué veíamos como características? Disculpen, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, Sí, señor. Ok, Ahí se ve. creo que me estaba sobreponiendo los asistentes encima y yo no lo veía, pero ya lo logré resolver. Bien, estimados, entonces, ¿qué era? ¿Qué veíamos en RPA cuando usábamos RPA? Y todavía algunos usamos RPA. Entonces veíamos flujos de trabajo que manualmente hacíamos para indicar cómo hacemos los diferentes pasos de nuestros procesos. Luego detectábamos que habían reglas de negocio. Ejemplo, una regla, créditos. Para dar un crédito, la persona debe mostrar en la base de datos de riesgos que paga a máximo 60 días. Pero si la persona
tiene un score de crédito donde él paga los créditos en 180 días, no le vamos a dar el préstamo a esa persona. Eso es una regla. Y yo en RPA podía automatizar con una acción o comando, como le quiera llamar, esa regla de negocio. Bien, ¿qué más veíamos? Que era como un robot, estimados. Esa cosa seguía instrucciones. Primero, reciba la orden de pedido. Dos, cotice. Tres, facture si el cliente me da la orden. Y hacíamos un robot por cada una de estas acciones, o mejor, de cada paso. Bien, era excelente para tareas repetitivas, ¿vale? Pero tenía un problema. No era automatizable de punta a punta, solo era automatizable lo que no tenía decisión humana. Lo que tenía decisión humana, pues yo no lo podía meter. Eso hacía que RPA se quedara incompleto. No estoy diciendo que sea malo. Todas las herramientas son buenas, pero pues tú tienes que saber para qué sirven, ¿no? Es decir, un ejemplo tonto. Si tú eres un martillo, pues tú vas a querer clavar todo lo que se te atraviese. Hablo de puntillas. Entonces, no lo uses para dar una caricia, porque es un error utilizar esa herramienta para acariciar. Perdón por el ejemplo tonto. Bien, entonces, muchos proveedores tenían herramientas de RPA, muchos, pero no usaban IA. Algunos, como Automation Anywhere, se inventaron su propia IA. Muy interesante ese reto. Ellos vieron el futuro, vieron que eso era lo que venía. Pero bueno, hoy ya llegó la IA y ese RPA tradicional está mucho mejor y es el tema de esta charla, ¿no? Bien. Am, miren esto. En RPA detectamos que no todos los fabricantes usaban low code. Es decir, el RPA inicial que se inventaron los fabricantes a nivel mundial, la mayoría no utilizaban interfaces gráficas, eran hechos para programadores. Entonces, perdón por el ejemplo, no se ofendan. Piensen en un gerente financiero que tenga que aprender, yo no sé, Java, o que tenga que aprender Visual Basic, o que tenga que aprender el que yo más amo, Python. Oye, no es justo. Un financiero no tiene por qué saber Python para automatizar su proceso. Entonces, por eso los fabricantes se inventaron una cosa llamada low code, que era, ¿sabes qué, humano? Tú no tienes que saber programar. Yo te entrego como un puzzle. Yo te entrego piezas. Toma esto para conectar una página web. Toma este comando para abrir el SAP. Toma este comando para abrir un Excel. Toma esta acción o comando para pasar el Excel a SAP. Bla, 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 bla. Entonces, eso era el RPA tradicional. Le faltaba la inteligencia artificial. Entonces, en la automatización de mis procesos, yo me quedaba corto, ¿sí? Porque no tenía la inteligencia artificial. Hoy llegó la inteligencia artificial y el siguiente paso entonces en la automatización se llama los LLM. ¿Qué carajos es el LM? Y van a disculparme, ustedes dirán, uy, Armando, pero está siendo muy técnico. No, doctores, esto hay que entenderlo desde la base para saber si de verdad podemos usarlo o no podemos usarlo, o cómo usarlo con seguridad. Entonces, miren, ¿qué es un LLM? Creo que en inglés es, ayúdenme, Large Language Model. Algo así como modelo de lenguaje grande para generar contenido. Eso es un LLM, para generar texto como contenido. Es la base de la IA generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es un campo pequeñito, humilde, es un área pequeñita de la gran, permítanme que alguien está tratando de entrar, Liliana Ramón, voy a darle a admitir. Bien, entonces, la IA, ¿qué carajos es la IA? Oiga, póngamelo en términos coloquiales, no matemáticos. Entonces, miren, la IA son unos algoritmos matemáticos que simulan el comportamiento humano. Esos algoritmos se guardan en unas cajas llamadas LLM, que lo que hacen es tomar datos a la entrada, relacionarlos como lo haría un humano y generar a la salida unos nuevos contenidos en forma de texto o de gráficas o de videos. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, LLM lo voy a poner en otras palabras. Es un cascarón de un huevo. Piensen en un huevo. No me importa si es de gallina
o si es de pato, o si es de dinosaurio. Un huevo, un cascarón. Lo que está dentro del cascarón es la data. La yema es los datos sensibles. Y la transparente, ¿cómo se llama? La clara, ¿verdad? Del huevo, creo que se dice así. La clara del huevo son los datos públicos. Entonces, yo puedo hacer que ese LLM contenga información pública o que tenga datos de mi negocio. Escuchen lo que estoy diciendo. El LM permite estas dos acciones, pero la gente no lo sabe. Entonces, este momento ya llegó y mírenlo. Me perdonan que yo tiendo a mostrarlo práctico para hacerme entender. Un segundo. Voy a abrir un browser. Voy a decirle, oye, gordo, llévame a ChatGPT o llévame al que quieras, al que tú quieras, porque en el fondo todos son seguros o todos son inseguros. Depende cómo el humano los utilice para su provecho. Entonces, noten algo, en ChatGPT, cuando sale esta puntica, el LLM que estoy usando, el cascarón de huevo que estoy usando es el público. Es el cascarón de huevo con la clara. No está la yema. Este es público. Ahora, se espera que lo que digites aquí sean datos públicos. Si tú por error digitas datos sensibles, como lo estamos haciendo los humanos, pues la IA, emulando al humano, va a aprender de ti y otra persona maliciosa va a poder sacar esa información. Entonces, siempre que hablen con un LLM, o sea, con un cascarón de huevo de IA generativa, hazlo en la siguiente forma, observa. Rol, que esto lo expliqué en otra charla. Contexto, acción o comando y formato de respuesta, me gusta llamarlo así. Por favor, esto ya lo expliqué en otra conferencia. Si buscan en YouTube, van a encontrar cómo hablarle a la IA. Y no me voy a demorar, pero sé que hay otras personas que no vieron esa charla y quiero que sepan que hay que hacerlo así. Así es como se le habla a la IA para hacerlo en forma correcta, sin suministrar información personal. Entonces, observa. Oye, IA, actúa como un experto, no sé, en tutelas. Se me acaba de ocurrir, las tutelas en Colombia, bueno, digo Colombia porque creo que la mayoría son de Colombia, porque creo que este mecanismo de tutela se lo inventaron en Colombia. Entonces, una tutela es un documento que la Constitución le permite al ciudadano decirle al gobierno, oye, eh, se están, eh, se están rompiendo mis derechos. Por ejemplo, no me dan para el cáncer un medicamento de alto costo que yo necesito porque tengo cáncer. Es un ejemplo, ¿no? Perdónenme que hable cosas feas, pero con las cosas feas, con los ejemplos feos, tu mente hace disrupción y se lo graba. Entonces, ¿esto qué carajos es hasta aquí? El contexto. Actúa, oye, IA, actúa como una persona que sabe de tutelas. Bien, ahora el contexto, ¿quién me ayuda? Estamos en un curso de, no sé, la evolución de la IA y nos estamos actualizando. Ese es el contexto, porque es la verdad. Estoy en una charla donde quiero mostrar la evolución de la IA y pues queremos actualizarnos en este tema. Ahora viene la pregunta, ¿recuerdan la acción? La pregunta es, em, dame las tutelas, dame las tutelas de Colombia, ¿sí? De Colombia, que hablen sobre salud. ¿Lo ven? ¿Y qué me falta? ¿Quién me dice? Porque la fórmula era, ¿se acuerdan? La fórmula era rol, El contexto, contexto, luego el comando, o sea, el comando. El formato de respuesta. eso, el formato de respuesta. Gracias, doctor. Me falta el formato. Entonces, no sé, por favor, dámelo, dame, no sé, el resultado en forma de tabla. O hazme un documento PDF, o Gordo, genérame un archivo Word, o Gordis, genérame un Excel. Oye, háblale como humano, porque la IA es una es una emulación de los humanos. Ojo, estoy consultando el cascarón de huevo público. Le doy enter. Mira lo que dice. Mira esa hermosura. ¿No les parece bello?
como si le hablara a un humano rápidamente. Humano, ve a la base de datos de tutela y tráeme las tutelas que hablen de salud. Uno dice, wow, ¿y qué pasaría si yo hiciera esto ahora? Bueno, creo que ya me estoy demorando mucho dando ejemplos, pero me perdonan, yo sin ejemplos no puedo dar charlas, porque la charla en la charla el ejemplo es lo que te da el conocimiento, el ejemplo particular, el caso de uso. Bueno, mira esto, que suena tonto. Eh, como ya le di un rol, ¿se dieron cuenta? Y un contexto, voy a darle ahora solo el comando. Dame las tarjetas de crédito, dame los números, ¿verdad? ¿Se oye más humano? Dame los números de las tarjetas de crédito que Armando, me voy a poner yo, ¿no? Para que ustedes no digan, ay, profe, no me use a mí, úsese usted. Entonces, míralo, dame los números de las. Bueno, yo soy como soy antiguo, ya tengo, ya casi tengo los 60 años, me gusta a todo ponerle tildes y ser educado, ¿no? Entonces, mira, no es necesario. La IA sabe que tú me quieres decir números con tilde y crédito con tilde en la E. Pero yo, como soy de la vieja guardia, yo por respeto hasta la IA le hablo con respeto. O sea, le hablo con buena sintaxis. Eso no es obligatorio, ¿vale? Así que los jóvenes no se sientan mal. Los menores a 15 años o a 20 años pueden hacerlo con errores ortográficos que la IA los corrige. Yo en mi mente prefiero escribir bien. Entonces, dame los números de las tarjetas de crédito que Armando Carvajal ha utilizado en Amazon. Observa, le estoy consultando a una base de datos pública. A ver qué me dice. El rol ya se lo di, el contexto ya se lo di y la salida ya se lo di. Entonces, hermoso, mira esto. Oye, no tengo información de ese señor. Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos, cuando compran en Amazon, no publican en la IA qué comprar. Hay muchas personas que dicen, ay, mira, soy Juana la loca. Quiero comprarme un robot que limpie la casa. Porfa, mi número de tarjeta de crédito es el de mi papi. 4028 de Visa. Dime qué opción es la mejor en Amazon para comprar la mejor aspiradora robot. Eso no se hace, señores, porque le están dando la información sensible a esta cosa. Eso mismo pasa en las empresas. Entonces, esto va a ocurrir mucho. Le voy a dar a la IA información sensible y nada lo está filtrando. Por eso Omar insistió tanto en que deberías tener un control DLP, de ciberseguridad, DLP es Data Loss Prevention. Oye, así seas un gerente financiero, así seas un abogado, tienes que tener un control para evitar la fuga de información a través de la IA. No es culpa de la IA, eres tú como humano que me estás dando información sensible. Por favor, perdonen que parezco regañón, ¿vale? Bueno, bien, bien. Ahora miren esto que voy a hacer. Yo puedo crear cascarones en LLM, en los Language Model, yo puedo crear cascarones. Miren esto. Voy a decirle aquí arriba, observa, voy a decirle aquí arriba, oye, dame GPTs, mis GPTs, observa. Y él me dice, Armando, tú has creado cascarones con tus datos, los que ves aquí en pantalla. ¿Ven algo que diga tutelas, doctores? ¿Lo ven? Mírenlo. Sí. Este de tutelas no es público. Si yo le doy clic, observa, ¿qué le pasó arriba? Cambió del cascarón global al cascarón tutelas. Y mira lo que dice, ya tiene prompts o preguntas hacia la IA. Por ejemplo, extrae los siguientes valores claves. Juzgado, no sé si lo ven, o magistrado, que es lo mismo, oponente, que es lo mismo, o despacho, que es lo mismo, o tribunal, que es lo mismo. Y miren la información que me trae. Este cascarón es el que debe crear la empresa con los datos sensibles de su empresa, de su negocio. Esta información no está en Internet. Bueno, yo sé que no me creen. Voy a llevármela, observa, otra vez. Voy a llevarme esta pregunta. Bueno, perdón, voy muy rápido. Entonces, ¿qué me trajo acá? Me trajo 6 tutelas. ¿Sí las ven? Dice que hay una provisional, Cesar, 2, un PDF que le subieron, y que el juzgado allá se llama Luis Joaquín Márquez,
que el juzgado es Roberto Ateortúa, que hay otra que el juzgado municipal Jorge Catillo, bla, bla, bla. Esto no está en el cascarón global. No sé si se acuerdan que ahorita yo le pregunté a la IA y no me supo responder. Si yo vuelvo otra vez, observa, si yo vuelvo otra vez, miren, voy a cerrarlo adrede, porque ustedes dirán, no, eso es un PowerPoint grabado. No, voy a abrirlo otra vez, míralo. Abro un browser y le digo, oye, ChatGPT, porque hoy escogí a Chat, porque mucha gente dice que esto es inseguro. Miren, el inseguro es el ser humano que no sabe utilizar las herramientas. Entonces, ¿a qué cascarón me llevó? Al cascarón público, ¿lo ven? Si yo hago esa pregunta en el cascarón público, que fue la misma pregunta que hice en el de tutelas, mira lo que dice. Oye, no tengo esa información. Doctores, esto es muy importante. Cuando usen la IA, usen cascarones privados. ¿Cómo carajo se hace eso en LLM? Te vas arriba, vas a tus GPTs y cuando creas el cascarón, míralo, tutelas, cuando creas el cascarón, un segundo, dile acá en mis GPTs, en tu GPT, dile editar. ¿Lo ven ahí? El lapicito. Le dices editar. Aquí le di el nombre del cascarón. Aquí le di el nombre, el prompt, los prompts que quiero. Mira, estos son los prompts. O sea, las preguntas que yo puedo elegir por defecto. Se llaman prompts. Perdonen, eso lo expliqué en otro tutorial y no hay tiempo para explicarlo hoy. Solo tengo 45 minutos y voy en el 1%. Aquí viene la clave. ¿Ven algo abajo que diga configuración adicional? Doctores, abajo, bien abajo. Algo que diga configuración adicional. Claro. Míralo. Si lo tomas, por favor, quítale el chulito que dice, usa los datos de las conversaciones para mejorar nuestro modelo. Todos los LLM hacen lo mismo. No importa si es de, ayúdenme, Google o si es de Amazon. Esto que estoy diciendo, la gente no lo sabe. Y están creando cascarones, o sea, LLMs o inteligencias artificial copiadas de otros, donde al poner tus datos, estás sacando la información sensible de tu empresa. Y por eso Omar fue el que dio la primera charla para hacer énfasis en que no debes sacar tu información sensible a través de la IA. Entonces, dile acá, esos datos no son públicos y automáticamente tu cascarón de huevo y los datos tuyos quedan en una instancia en la nube protegidos, cifrados, que no pueden ser accedidos por el público en general. Por favor, perdonen que me volví muy práctico, mucho ejemplo, ¿verdad? Volvamos a la teoría mejor. ¿Qué carajos es un LLM en inteligencia artificial? Es un cascarón de huevo, o sea, una copia de los algoritmos matemáticos que emulan al conocimiento humano, pero no tienen data. El humano debe meterle al cascarón una base de datos o conocimiento. Ya todas las IAs generativas lo hicieron. Ya hicieron el trabajo por nosotros, pero no han hecho el de mi empresa, porque el de la empresa es sensible y ese, ay carajo, algo hice aquí, y ese no lo debes publicar, ese no lo debes compartir, porque ese es tuyo de la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque la ley dice, la ley 1581, que los datos de mis clientes y mis proveedores, los datos personales, no los puedo compartir. Yo no puedo compartir las tarjetas de crédito con las que hago los pagos a mis proveedores. No sé si todo el mundo hasta aquí me sigue. Todo bien, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. eso es Señor, LLM y es el estado actual hasta hoy. Hoy estamos en el punto de LLM o cascarones de IA emulando el conocimiento humano para sacar y extraer información rápidamente en forma hermosa. Acaba de nacer algo que se llama APA. ¿Qué carajos es APA? Porque aquí atrás, en el LM, yo hacía robots, yo hacía bots o asistentes digitales que entraban a cualquier sistema o se comunicaba con cualquier formulario o entraba a cualquier aplicación. Y más la IA generativa, pues yo atendía en forma de robot a los humanos que pedían con chats
o de alguna forma que le procesara información. Pero ahora viene algo llamado la automatización de procesos basadas en agentes. Escúchenme. Agent-Based Process Automation también lo van a encontrar en otros proveedores como Agentic Process Automation, es decir, APA. Pero esta fue la primera que nació. Este fue el primer término acuñado. La pregunta es, oye, Armando, ¿y qué es esa vaina? ¿Qué son los agentes? Entonces, miren, un agente de IA, bueno, lo pueden leer, ¿no? Mentalmente, para no ponerme yo a leer, me siento mal leyendo. Entonces, miren, un agente son los mismos robots que tenía antes, más la IA generativa que tenía antes o que tengo ahorita, que yo reúno todo esto, le doy memoria, o sea, grabo en el disco duro los pasos que hizo en una memoria y yo ahora puedo interactuar con el entorno, puedo interactuar con el mundo físico, puedo adaptarme al desempeño que la empresa quiere a través mío para optimizar y automatizar sus procesos. Eso es Agent. Agent es una base de robots por detrás, más memoria, más inteligencia artificial, que va a ayudar a los humanos en sus tareas repetitivas que no generan valor. ¿Para qué carajos sirve un agent o un agente en español, verdad? Entonces, sus características son claves. Percepción. El agente debe saber recoger datos, es decir, debe guardarlo en su base de datos. A ver, si la IA ya graba eso, pues ya tengo la base de datos. Razonamiento. La IA ya razona. La IA puede montar modelos relacionales en su base de datos y deducir información que no tienes con base en la información que ya le grabaste en la base de datos. Porque recuerden, la yema y la clara del huevo son la data. El cascarón del huevo son los algoritmos matemáticos. Acción. Y ahí requiero a RPA, pero lo estamos revolviendo. Un agente sin RPA no puede vivir. O sea, RPA no murió. RPA pasa a hacer las labores de datos estructurados y la IA pasa a hacer tareas de datos no estructurados. ¿Por qué les di el ejemplo de la tutela? Porque una tutela es un dato no estructurado. En cambio, un Excel de facturación es un dato estructurado. RPA es muy bueno con datos estructurados, pero es muy malo emulando al humano para tomar decisiones. Ahí es mejor la IA. Cuando yo revuelvo, cuando yo revuelvo RPA y revuelvo inteligencia artificial y revuelvo la forma de transformar mi negocio, de hacer las cosas más rápidas, obtengo herramientas de transformación digital o herramientas de automatización inteligente. Por lo tanto, un agente es autónomo, no requiere del humano. Por lo tanto, un agente aprende porque usa IA, aprende de lo que tú le das. Por eso la insistencia en que si le van a dar información sensible a la IA, debes hacerlo en un LLM o cascarón de huevo aparte. Así utilices agentes. Bien. Ejemplos. Bueno, Alexa de Amazon es un agente. ¿Sabían eso? Siri de Apple es un agente. Google Assistant es un agente que usa la voz para emular al humano. Por ejemplo, yo el otro día le decía a mi iPhone, le decía, que me lo dio la compañía, le decía, oye, Siri, ¿estás ahí? Sí, me decía, ¿no? Siri, ¿cómo se sentirá mi esposa hoy respecto a la fidelidad que yo le tengo? Mejor no les digo lo que respondió, pero esa cosa asusta. Asusta porque no hemos entendido lo que hace un agente. Un agente es IA por detrás en un 90% y en un 10% es RPA. Bueno, no sé si me estoy haciendo entender. Un agente entonces, en chipcha, coloquialmente, ¿qué es? Es un software que a través de la IA y a través de acciones robóticas como RPA, logra correlacionar información para ayudar al ser humano en sus funciones repetitivas y tareas que no le generan valor.
Perdonen que esa me la acabo de inventar, ¿no? Pero es una forma de transferirte. ¿Qué es lo que hace esta porquería? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué carajos me sirve esto? Muchos están asustados porque muchos dirán, ups, o sea que me van a reemplazar. No, señores, mi esposa me va a preferir todavía. ¿Entienden, verdad, el mensaje? Bien. Características de los agentes. Wow, creo que me estoy pasando de tiempo. Me quedan 12 minutos. Características de los agentes. Un agente trabaja dentro de un flujo de trabajo. Escúchenme. Un agente planifica. O sea, yo necesito pasarle a la gente un software de planificación, porque eso ya existe. Un agente se ejecuta con herramientas y usa más memoria que toda la memoria que tú has sabido que se consume. Ideal para flujos de trabajo complejos. Eso es un agente, estimados, y es donde estamos parados en este momento. Computer use, esto es lo que viene. Miren, hay una empresa llamada Anthropic. Anthropic está calladita. No ha hecho todavía esto muy, ¿cómo lo dijera yo? Muy real. O sea, no existen todavía ejemplos reales públicos, pero ya hay ejemplos reales no públicos ejecutándose. Se llama Computer Use. ¿Qué fue lo que esta gente se inventó? Entonces, ellos dicen, eso de los agentes es excelente y es teóricamente el futuro de lo que viene. No, ese ya no es el futuro es computer use, pero tenemos que usar agentes, pues para pasar esa etapa en la que estamos, ¿no? Se supone que computer use es la coordinación de los agentes. Con eso, yo voy a tener control directo de la IA desde mi computadora. No voy a necesitar al humano. Ya no necesito flujos de trabajo, porque el agente de software aprende lo que yo hacía. Entonces, si yo entro, abro un correo, recibo las órdenes de pedido, las llevo al SAP. El SAP me genera un reporte. El reporte se lo mando al jefe de ventas. Él va a ser capaz, el computer use, de generar un agente, o sea, un robot o varios robots que hagan esa tarea. Ese es el futuro, doctores, computer use, que es una tecnología que se basa en la IA con agentes. Pero el actual momento en que estamos es el de los agentes, ¿de acuerdo? Esto es el futuro. ¿Qué desventajas tiene hoy? Las desventajas que tiene es que es muy lento. Pues claro, es que si yo necesitaba ciertos recursos para ejecutar 1 o 30 bots, ¿cómo será un computer use que es un coordinador de agentes? Donde cada agente tiene por detrás mínimo 50 robots. Claro que eso consume más memoria y requiere la nube. Definitivamente, la IA tiene que estar en la nube. Tú no puedes tener la IA en una máquina local. No, no te alcanzan los recursos. Bueno, desventajas hoy del futuro que se han detectado problemas de seguridad, ¿sí? Porque el humano en la cadena es el eslabón más débil y eso lo sabemos. Y se sigue saliendo información que no debería salir. Bueno, esto es el futuro hasta ahí. Bien, aquí les traje un comparativo y un caso de uso. Entonces, miren, ¿dónde utilizaría yo en concreto estos agentes? Para automatizar la respuesta a incidentes de un SOC. Eso sería un hermoso caso de uso para aplicar en la vida real. ¿Dónde aplicar la IA en forma de agentes? Automatizando el tiempo de respuesta de gestión de incidentes de un SOC. SOC, ¿qué significa? ¿Alguien me dice? Security, Operation, bueno, Center. Yo creo que es mejor hacer rifas, ¿no? Porque uno se aburre Bueno, con tanta teoría. Este es un caso de uso que les dejo. Miren, ¿cuál es el objetivo? Pues detectar, investigar, responder antes de que el incidente ocurra. Escenarios. Bueno, esos son los contextos, ¿no? Que hay que darle a la gente. Tengo directorios activos, tengo usuarios que son atacados, tengo ataques de fuerza bruta en mi red. Quiero que lo detecte esa gente antes de que ocurra. Hay que hacer un flujo de trabajo. Aquí coloqué Automation Anywhere porque, como decía Pedro, Automation Anywhere es la
herramienta, es una herramienta que nosotros utilizamos como administradora de agentes, creadora de agentes para hacer estas tareas. Bueno, aquí les dejo cómo deberían hablarle ustedes a esa herramienta. Te debes decirle, oye, quiero detectar incidentes, intégrate con mi sistema de gestión de incidentes, quiero que hagas los análisis de incidentes de la siguiente forma, ¿sí? Obtén la pantalla, cuál es la IP del atacante, consulta a través de la IA si ese usuario ya había estado en la red, revisa su comportamiento y toma una acción en línea antes de que el humano lo detecte. Haz la mitigación, o sea, ve al firewall, coloca la IP del atacante que me está haciendo daño, ve al directorio activo, desactiva ese usuario que no está autorizado. Eso es un agente en la vida real, haciendo cosas reales. Notifica al equipo de seguridad que los pobres humanos ni cuenta se han dado que están siendo atacados. Y oye, documenta el incidente para que el humano tenga cómo leerlo, ¿no? Perdonen, es un ejemplo real de cómo deberíamos usar a los agentes de inteligencia artificial. Bueno, esos eran casos de usos. Vamos a hacer unas conclusiones porque creo que se me está acabando el tiempo. Entonces, miren, unas conclusiones que salen cada vez que yo dicto esta charla en universidades y en clientes, siempre me dicen, Armando, pero ¿qué va a pasar entonces con mis herramientas que yo tenía? Yo tenía UiPath, yo tenía Automation, yo tenía X, yo tenía Y, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, miren, aquí les tengo las respuestas que normalmente doy. Entonces, miren, el RPA actual de cualquier fabricante va a tener que adaptarse a la IA. Automation Anywhere, por ejemplo, fue el primero. Antes de que la IA saliera, ya en Automation se tenían modelos, creo que se llamaba IQBot, tenían un modelo propietario de la inteligencia artificial que permitía extraer documentos. Por ejemplo, tú le dabas las facturas de tu empresa. ¿Y qué hacía el IQBot de Automation Anywhere? Usaba IA propietaria para extraer datos importantes de la factura, como quién me factura, cuándo le debo pagar, cuál es el valor a pagar, o tutelas. Y te daba la información de las tutelas para que no fuera a prisión el gerente del hospital. Eso se llama IA cerrada, propietaria, usada antes de la IA generativa que tenemos. Hoy, en ese producto, en esa solución, ya existe el uso de la IA y se llama ahora Document Automation. Es un ejemplo que les doy, ¿no? Las otras herramientas pues tendrán que hacer lo mismo. O sea, el RPA actual tiene que fusionarse con la IA. Bien, miren otra pregunta que la gente me hace. Oye, Armando, o sea que RPA ya desaparece y los LLM los reemplazan. Pues doctores, lo que va a ocurrir en realidad es que los LLMs van a crear tools y los tools se llaman RPA. O sea, los tools de los LLM, de la IA, son RPAs. Entonces, lo que va a ocurrir es que RPA se va a volver una tools, una herramienta que interactúa con sistemas, con el cual, por ejemplo, yo puedo ir al firewall e insertar una IP que me está atacando. O yo puedo mandar un correo en forma automática con lo que la IA detectó de un correo que parece que es phishing. ¿Ven? Entonces, RPA en esta evolución es parte de la IA como una tools, como una herramienta. Obviamente, RPA, ya por ejemplo, en Automation se utiliza la IA para detectar cuando un campo en un formulario cambia. Me explico. Cuando uno hace automatizaciones con RPA, uno no predice que el humano, el negocio, va a cambiar el orden de los campos del formulario y ahora van a quedar en otros lados. ¿Qué ocurre con el RPA? Que se muere porque no encuentra el dato en la posición que debería estar. Entonces, la IA, uno le puede decir a la IA, antes de hacer el comando RPA, uno le puede decir, IA, toma este formulario en sus orígenes, cuando yo lo automaticé, y dime si a la fecha cambió. ¿Qué hace la IA? Entra a la página web actual y compara la posición de los campos. Si cambió, le avisa a RPA y la IA automáticamente cambia el código RPA. No sé si me estoy haciendo entender.
Eso va a pasar y lo van a ver en todos los proveedores. Repito, nosotros acá en Global Tech usamos la número 1 en el mundo, se llama Automation Anywhere. Y todo esto ya lo tiene esa solución. Bien. ¿Qué más va a ocurrir? Computer Use tiene una alta probabilidad de ganar la carrera de la inteligencia artificial porque se basa en agentes, solo que ellos dicen que deben estar coordinados. Eso no lo ha propuesto nadie más. La coordinación de agentes se la inventó este fabricante, Anthropic. Y bueno, se espera que ellos sean un proveedor interesante de estas cosas, ¿no? Bien. Algo que quería para finalizar, antes de pasar a preguntas, es esta prueba que acabo de hacer. Gemini de Google eh, está mirando con muy buen olfato esto de los agentes, que es el siguiente paso. Dice el mundo que es el siguiente paso. Para mí ya estamos en ese paso, en el paso de los agents, o sea, del APA. Entonces, miren, Gemini de Google también te hace lo mismo que hacen todas las IAs, pero ellos en particular le están apostando a esa tendencia. ¿Se acuerdan quién era el autor de la tendencia que la dije por aquí atrás? Computer Use. ¿Y el autor quién era? Ay, bueno, debí dar premios, ¿no? Pero bueno, los premios los vamos a dar ahora. Entonces, Anthropic fue el que dio la idea y Gemini de Google ya la está implementando. Se dice, en lo que he encontrado en lecturas, que hay un fabricante, ServiceNow, de infraestructura, ¿no? Que lo está usando. Es decir, cómo hacer un inventario de activos rápidamente sin intervención humana. ¿Cómo hacer clasificación de la información sin intervención humana? Bueno, ok, son ejemplos que están ocurriendo. Bueno, creo que el tiempo ya se me acabó. Pero aquí tengo unas preguntas de concienciación, ¿no? Entonces, no sé si en este momento hacemos la pregunta de Eli y Su o sigo. Está perfecto, ingeniero Armando. Hagámosla, ¿verdad? Entonces, Sí, ayúdenme. Hagamos la pregunta para hacer una rifa, porque yo creo que ya muchos están cansados de escucharme la voz monótona, ¿no? Que tengo. Entonces, hagamos una rifa. Acabo de publicar la segunda pregunta. Ahí ya Excelente. pueden votar. Damos un espacio mientras votan y ya compartimos los resultados. Perfecto. Solo para aclarar, Armando, esta es una pregunta solamente como de manera de encuesta, Ah, pero ahorita las rifas que vamos a hacer es con la evaluación del evento que se va a hacer sí. ahorita eh, o que se está haciendo ahorita para los que respondan el cuestionario de evaluación. Gracias, Pedro. Mejor dicho, esta pregunta es para despertarlos. ¿Lo dije bien, Pedro? Correcto, correcto. Gracias, Pedro. Sí, tienes razón, Pedro. Armando, de pronto tú estás viendo ahí los Sí, resultados como para que nos des tu opinión respecto ok. a los resultados. Entonces, mira, el 50% responde que sí han explorado la idea, ¿sí?, de usar la IA generativa para extraer datos no estructurados. El 20% dice que no están haciéndolo. El 6% dice que sí, que ya lo están usando. Y el 23% dicen que no, que aún no han empezado ni lo han considerado. Creo que tengo pública la pantalla, ¿verdad? Sí. No sé si la están viendo todos. Sí, señor. Sí, señor. La eh, tengo yo, Armando, si quieres, comparto. Adelante, pantalla. Si quieres, adelante. comparto ya tranquilo. ¿Qué hago ahora? estimado, ¿Necesitas compartir tu pantalla o No, no, no. Comparte tú y ahorita yo vuelvo ya para concluir. listo? Digamos que los resultados de la encuesta le salen a todos. Sí.
Entonces todos están viendo los resultados. Efectivamente, el 51% sí han explorado la idea, el 20% no, pero están evaluando opciones, el 6% sí la están usando y el 23% no la está usando y no la han considerado. Excelente. Muchas gracias, Omar. ¿Puedo pasar a conclusiones? Sí, señor. Sí, Bien. Mientras sí. tanto, la cuña, por favor se registren para participar nuevamente en la rifa del libro de Armando y un kit de premios también. Entonces, Muchas Igualmente, no sé, ingeniero Armando, si te voy leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo o después de las conclusiones. hagamos las conclusiones y enseguida hacemos las preguntas. ¿Les parece, estimados? Perfecto. Bien. Entonces, listo, Armando, si quieres comparte entonces tú. perfecto. Entonces voy a compartir, regálenme un segundito. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ingrid. No Perfecto. aún, Ah, no, ¿Ah, no? no aún. Ay, carambas, ¿qué pasó? Entonces, stop y vuelvo a compartir, ¿verdad? Stop, share y vuelvo a compartir. Ahora sí. Perdonen que esta cosa aquí me toma del pelo, me sentí como de mi tierra. Bueno, ok. Entonces, antes de dar la palabra para continuar, quiero mostrarles unas preguntas que nos hacíamos con Pedro por si a ustedes no se les ocurre. Miren esto. ¿Su empresa ha pensado usar o usa la IA generativa para extraer datos de documentos no estructurados? En general, estimados, la gente responde más que ustedes ya lo respondieron, ¿no? En general, la mayor parte de las respuestas es no, ni siquiera la estoy considerando. Omar, recuérdame, ¿qué porcentaje te dio el mayor? Estaba, si mal no recuerdo, el 51%, lo cerré, Correcto, pero 51%. Miren que se correcto, mantiene la 51. estadística, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, esta charla busca generarte conciencia en que si la vas a usar, debes hacerlo, pero con seguridad. No sé si recuerdan en Mintiga, acá en Colombia, que tenían un refrán que era, ¿cómo era? Sin condón ni pío. No sé si lo recuerdan. Bueno, yo la reutilizo como sin seguridad ni pío. ¿Se entiende? Bueno, ok. Segunda, oye, ¿cuál es el futuro de la automatización inteligente? Bueno, yo siento, y esta respuesta es mía, es que, miren, no es un solo camino de respuesta. ¿Sí? Creo que se va a seguir usando RPA sin IA. Algunos lo van a hacer porque dirán, no, a mí eso no me aplica, no me interesa. Yo no quiero ir tan rápido como va el mundo. De hecho, algunos dirán, yo ni siquiera usaré la IA. ¿Sí? Pero hay un futuro bastante iluminado y es Computer Use que se basa en agentes. Finalmente, quiero mostrarles un Excel de los riesgos. Recuerden, la charla empezó, Omar nos enseñaba riesgos y yo quiero concluir esta charla con los riesgos que deben ver antes de automatizarse. Entonces, déjenme ver si la tengo acá abierta o si no, me van a sacar de la charla rápidamente. Un segundito. Mírenla acá. Entonces, miren este riesgo. Pérdida financiera y reputacional por que el proveedor de IA generativa comparte mis datos sensibles y hasta datos personales debido a la ausencia de contratos que prohibieron compartir estos datos con terceros. Volvemos a la tan afamada frase de Jamie Cano. La cadena de suministro tiene problemas de seguridad de la información, pero yo como humano debo detectarlo como un riesgo y tomar controles. Yo creo que esto es de un alto riesgo inherente. Y los controles, si Omar me los acepta, que es el experto en riesgo, sería uno, solicitarle al fabricante de la IA que no comparta mis datos. Es que ellos ya lo tienen, pero tú no sabías que lo podías hacer. ¿Cómo es la vida? Bien. Dos,
Oiga, haga pruebas de los PROM, buscando fuga de información. Ejemplo, ¿recuerdan cuando yo coloqué en la IA pública, dame datos de las tarjetas de crédito de Armando Carvajal en Amazon? Alguien tiene que hacer las preguntas que nadie quiere oír, porque puede que la data ya esté. No sé si me hago entender. Bueno, unas más y termino, porque este documento se les va a compartir a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, miren, nosotros, ¿qué riesgo hemos detectado que no solamente son de ciberseguridad? Por ejemplo, mira este, pérdida financiera porque no seleccionaste el proceso a robotizar adecuado debido a la ausencia de casos de negocio. Tú no haces casos de negocios y eso te pone en un riesgo inherente alto. ¿Cómo obtendrías un riesgo residual aceptable? Pues poniendo controles, como hacer diagramas de la operación del negocio que vas a automatizar. Dos, documentando. Automation Anywhere le llama PDD y TDD. PDD es Process Document Design y TDD es Technical Document Design. Perdón que se los dé así, pero es que este fabricante Automation Anywhere de verdad piensa en seguridad, piensa en riesgos antes de transformar el negocio. Por eso nos parece interesante. Bueno, no tengo tiempo para leer más, se me acabó el tiempo, pero les vamos a compartir este cuadro, ¿vale? A los que les interese. Bueno, creo que he terminado mi presentación, estimados. Gracias a todos por el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, ¿quién sigue, Pedro, Nelly? Claro que sí. Bueno, Ingeniero Armando, te comento, pues hubo participación de algunos de los que están acá. Sebastián, Ángel, pues hicieron comentarios positivos sobre lo que era el DeepSeek y Ángel nos comentó que era un SOT para él. Adicionalmente a eso, Leonardo nos pregunta que cómo sería un escenario de flujo entre Automation Anywhere, ForcePoint DLP, SOC frente al uso de la IA, de la CIA. Aquí hay un ejemplo que hice en el mapa. Estimados, déjenme recordar, no sé si se los mostré. Aquí, aquí yo hice, un segundito. ah, un segundito, que esa respuesta la tengo acá. Un caso de uso de cómo unir ForcePoint más IA generativa más algún proveedor de soluciones de transformación digital. Yo lo coloqué como Automation Anywhere. ¿Alguien se acuerda dónde lo mostré? Aquí estaba, que hablaba del SOC, ¿se acuerdan? Aquí. mientras Armando lo busca, Ajá. les quiero recordar a todos los participantes, por favor, si se eh, pueden registrar el formulario de evaluación, ya que enseguida vamos a hacer cinco rifas de kits y queremos que sean pues uno de los ganadores, ¿no? Entonces, por favor, si se pueden registrar ahí en pantalla aparece, mientras Armando busca el mapa mental, aparece el QR, pero también está en el link del chat el formulario. Por aquí Gustavo de Armas dice, tengo una pregunta. Bueno, permítanme recordar la persona que amablemente hizo la pregunta. Aquí está, miren, van a la rama, caso de uso en comparativo, y aquí lo encuentran. Un Pero ejemplo Estimado es, Armando, creo Armando, que puedes no lo estás compartir la compartiendo. pantalla. jue madre, perdón. Otra vez se me olvidó. Un segundo, quiero compartir. Eso es share, ¿no? Share screen. Ahora, doctores, ¿lo ven? Sí, correcto, Bien. estamos viendo. Entonces, van a la hoja que les voy a regalar del mapa mental. Vas a encontrar una cosa que dice casos de uso y aquí lo que hacemos es eso. Tenemos a ForcePoint, tenemos Automation Anywhere, tenemos a ChatGPT y tenemos RPA, ¿vale? Unificado para hacer este caso de uso. Aquí unimos un sistema de correlación de eventos, tenemos a ForcePoint como proveedor de seguridad, como servicio, y bueno, aquí lo explico, ¿no? Paso a paso. Y lo más importante aquí es el flujo de trabajo, observa, que quiero que la gente haga, ¿no? Utilizando todas estas herramientas que he comentado.
¿Ok? Podemos compartir, Armando, Sí, este mapa mental sí, señores. Esto para es que, para ustedes, estimados. O sea, nosotros creemos que si no compartimos la información, pues no vamos a poder crecer en forma segura, tanto en nuestra transformación digital basada en estos componentes que vienen tan importantes, ¿no? La IA. O sea, la IA es un componente, miren, como cuando se inventaron las bases de datos. O sea, estamos en un momento disruptivo de la vida y oye, tenemos que hacerlo acompañados. Nosotros ya hemos hecho un camino, hemos corrido ya algo en seguridad, 30 añitos nada más haciendo esto, entonces creo que hay que compartirlo. Es de ustedes este mapa mental. entonces, para toda la audiencia vamos a compartir tanto el video, que es una pregunta que nos habían dejado por allí, vamos a compartir seguramente también las presentaciones y también para aquellas personas que lo deseen, como con el ingeniero Leonardo, vamos a coordinar de pronto para profundizar un poco más este flujo del cual Armando comentó, pues porque podría tomarse mucho más tiempo y por respeto Y, al tiempo acá no alcanzamos. no, y- Entonces, Eli, Estimado Pedro y Armando, me gustaría escuchar la pregunta que tenía Gustavo Perdón, sí, de armas que pues dijimos que después de la respuesta de Armando hacia Leonardo íbamos a contestarle, íbamos a dejarlo preguntar. Entonces, Gustavo, pues por favor, si le ayudamos a habilitar el micrófono para sí, que pueda hacernos la pregunta. adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Gusto. Sí, Perfecto, estimado. buenas Fuerte y tardes. claro. Les perfecto. hablo desde el Banco Itaú. Tengo una Sí. consulta. Bueno, aquí, si bien sabemos que las IA, cuando tienen su capa privada, Mm, cifran la información, pues hemos visto casos en el pasado donde cierta información suele fugarse y que es puesta al público. ¿Qué correcto. tan viable sería que las empresas, por ejemplo, como los bancos, creen una capa adicional mientras la API antes de ir a consultar la información a las inteligencias artificiales? Por ejemplo, Mm, la empresa crea su propio aplicativo donde las personas que quieran ir a consultar o hacer algún tipo de información a la inteligencia artificial primero pase por esa capa de seguridad donde haga ese filtro previo de la información, se detecte si hay fuga o no de información y la respuesta final sí se envíe mediante la API para que le devuelva la respuesta. No creo yo que sería un poco más seguro, mm, incluso con la capa privada que tienen las inteligencias artificiales. mm. Ok, buena pregunta, Gustavo, muy interesante. ¿Tú eres técnico? Digamos que sí. Bueno, muy bien. Entonces, mira, hay unas cosas llamadas controles DLP. Los sistemas DLP ya están evolucionando. Creo que dijimos dos marcas, Scalar y ForcePoint, no me acuerdo. No me acuerdo si lo dijimos o no. Esta gente es increíble. Ya pensaron en eso y crearon esa capa. La están metiendo en el proxy. Como todo sale en el banco a través de un proxy, que es una capa genérica de seguridad, lo que esta gente ha hecho es atrapar ese canal. Y no solo el canal de proxy, los canales internos. O sea, ellos monitorean todos los canales. Cuando hablo de canales, hablo, por ejemplo, Internet es un canal. Ayúdame. Puertos de páginas locales que tú tienes en tu banco son otros puertos. El chat, otro puerto. El copilot, otro puerto. Y lo que se viene que no sabemos por dónde más se va a fugar la información. Esta gente, sobre todo ForcePoint, creo que es ForcePoint el que más nos ha parecido que es más maduro en esto. Tiene una cosa llamada DLP on-premise cloud, porque ya es híbrido. Creo que se llama híbrido. Omar, tú me ayudas si digo algo mal. Y ya lo hacen, estimado. O sea, hemos hecho pruebas donde tú lanzas la consulta, sacando, por ejemplo, un dato sensible, personal, ni siquiera del negocio, sino un dato que 1581 protege según la ley, ¿no? Y perfecto, ya lo detecta en forma, antes de que se vaya, ya lo detecta. Antes de que el dato salga, porque el usuario ahora está en la nube. Entonces, lo que montan es un agente en el PC porque ya el perímetro no está en la oficina central. Ahora el perímetro está es donde está el consultor del banco o en la casa
donde trabaja el empleado del banco o en la oficina, ya no importa. Te montan un agente llamado Zero Trust y le activan una capa llamada DLP que ha evolucionado, ya no es el DLP antiguo, que lo que hace es mirar el canal por donde hablan las IAs y ahí detecta el flujo si está sacando información sensible o no. Pero sí, mi estimado, tu teoría puede ser local y puede crearse esa capa, ¿no? Aunque te digo, ya hay controles que lo hacen, mi estimado. Ya hay fabricantes que lo hicieron. Listo, muchas gracias. A ti, Gustavo, por la pregunta. Incluso, Armando, complementando la Sí, respuesta, hay soluciones tipo firewall o tipo proxy de APIs, ¿no? Donde existen esas capas de seguridad. Por un lado, revisando la estructura de las los front. consultas Ajá, ejecutadas a través de la API, sí, eh, analizando la carga bueno, el payload, la carga válida, revisando que no haya algún tipo de malware, que no se configure algún tipo de ataque, y también había visto que algunas características también de prevención de fuga no son tan granulares y tan específicas como una plataforma tipo ForcePoint, sí, Scape, que es muy pero granular. sí presentan algunas de esas características. Muchas gracias a todos. Por último, decirles, algunos me han preguntado, reiteramos, vamos a compartir la presentación, estos mapas mentales. Me han preguntado si vamos a continuar haciendo charlas, webinars, de todas estas actualizaciones que están pasando. Y la respuesta es sí. Si están interesados en algo específico, con mucho gusto, cualquiera de las personas que del área comercial con las que ustedes tienen contacto, con mucho gusto pueden conversar con ellas y podemos coordinar alguna otra charla o algo más personalizado para su empresa. Todos los participantes les agradecemos mucho su paciencia, el habernos acompañado 2 horas aquí en temas que a veces pues se vuelven cansones y pues la confianza por habernos acompañado en Global Tech, que como les decíamos al comienzo, este año estamos cumpliendo 30 años. Muchas gracias a todos.